Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo andamos? Por aquí bien. Hoy vamos a ver uno de los code-smell que más me he encontrado en el código. No voy a explicar qué son los code-smell, porque eso ya lo hicimos en este vídeo de aquí, vimos que eran los códigos malolientes y algunos de los más comunes, y hoy nos vamos a centrar en el code-smell de trabajar con nulos. Por ejemplo, if este objeto es nulo, entonces hago esto, si no, hago esta otra cosa. Y sí, esto tan común es un code-smell. Pues vamos a ver un par de patrones que nos ayudarán a evitar este código y veremos la técnica de precondición y la técnica de cláusula de guarda. Un montón de cosas. Si te interesa, acompáñame. Soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Al lío! Estoy aquí en el proyecto de ejemplo que vamos a utilizar y os voy a ir contando un poco. Tengo aquí la clase Hero, que simplemente tiene un arma y un método para coger esta arma. En algún momento, pues pasaremos por encima de un ítem y se nos asignará un arma. De primeras no tenemos ninguna arma. Y después tenemos la función para atacar, que lo que hacemos es comprobar si esa arma es distinto de nulo, porque como al principio empezamos sin arma, podría ser nula. Y entonces, si tenemos arma, le decimos que ataque. Esto que estamos viendo aquí, esto es un code-smell. Es donde estamos preguntando si es nulo o no es nulo. Si no es nulo, hago unas cosas. Si es nulo, en este caso no hago nada, pero podría poner otras condiciones. Esto de aquí es un code-smell porque, para empezar, es feo. Es ir preguntando, if esto es nulo, esto, si no, aquello. Aquí solo tengo una condición, pero yo he visto métodos que al principio tienen no sé cuántos if esto es nulo, intenta corregirlo. Si no, hago lo otro. La verdad es que no mola nada encontrarse esto por el código. Además, lo que va a hacer el tener que comprobar estas cosas es que no vamos a confiar en nuestro propio código, porque si tenemos que ir comprobando si es nulo, al final comprobaremos absolutamente todo. Y no es necesario llegar a este nivel. Además, con cada if que metemos, añadimos un nivel de anidamiento, lo cual nos va a ir dificultando la lectura de nuestro código. Si a esto le sumamos que tenemos métodos largos, un if dentro de otro, después un for, va a ser un código muy difícil de leer. Lo que queremos al eliminar este code-smell es que nuestro código sea más fácil de leer y por lo tanto va a ser más fácil de entender y de mantener a la larga. Vamos a profundizar. Voy a ir al método doAttack. Este método es un método abstracto de la clase weapon, que simplemente tengo un daño que hará esta arma y el método pues para atacar. Y después tenemos un método para obtener este daño, por si nos hiciera falta consultarlo. Y tengo por aquí una implementación que es la espada. En el constructor no estoy haciendo nada, simplemente estoy pasando el daño a la base. Y en el método de atacar, aquí sí que estoy haciendo lógica. Pero otra vez tengo la comprobación del nulo. Aquí estoy recibiendo el head controller para quitarle la vida. Aquí abajo le estoy aplicando un daño a head controller. Y lo que estoy haciendo es, si es nulo, intento obtener este componente. Aquí obviamente es un ejemplo y no se nos ocurriría al que esté atacando cogerle el componente de vida para quitarle daño. Pero cosas más raras he visto. Si nos está llegando un nulo, lo que no podemos hacer es asumir cosas. No podemos asumir que este head controller viene del attacker. No podemos asumir que este head controller vendría del, por ejemplo, del TIS, de nosotros mismos. Esto es mucho asumir. Si nosotros necesitamos este componente para poder hacer nuestra lógica, lo correcto sería fallar. Si este componente es nulo, lo que queremos es mostrar un error para que lo podamos depurar y lo podamos arreglar. Pero lo que no queremos es esconder el error e intentar arreglarlo con magia negra por aquí debajo. Si hacemos esto, lo que acabará pasando es que estaremos ocultando unos errores que después no podremos encontrar porque no tendremos ningún log que nos informará. Para esto existen las precondiciones. ¿Qué es una precondición? Pues una precondición básicamente es, antes del método, poner unos contratos que digan, para ejecutar este método se tienen que dar estas condiciones. Si no se dan estas condiciones, no podemos ejecutar este método, porque no las cumple. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, por ejemplo, con asserts. Si yo aquí arriba añado un asset de assertion de Unity, y le digo is not null, de health controller, lo que le estoy diciendo es la precondición de que este componente no puede ser nulo. Si este componente es nulo, esto va a lanzar una excepción.
y aquí le puedo poner un mensaje. Por ejemplo, podría añadir todo el mensaje informativo que a mí me interese. Esto mismo es una precondición. Si yo tengo esta precondición, esto de aquí ya no me hace falta, porque en ningún caso se va a dar que esto sea nulo, ya que si es nulo, va a saltar aquí una excepción. ¿Qué peculiaridad tienen los asserts? Los asserts solo funcionan cuando estamos desarrollando, cuando estamos en el editor, pero cuando generamos una build de producción, todo este código de assert se elimina. Es como si el compilador lo comentase o lo eliminase. Y podréis pensar, pero entonces, cuando estemos en producción, no vamos a tener este mensaje de error. Y sí, esto es cierto, pero no queremos que en producción esto pase. Lo que vamos a hacer es asumir que en desarrollo, hemos solucionado estos problemas y en producción nunca se van a dar. Además, si en producción se diese este error, gracias a que Unity controla las excepciones, aquí tendríamos una excepción, pero Unity capturaría esta excepción. O sea, el juego no llegaría a explotar, porque esto lo controlaría Unity. El juego lo que haría es que detendría la ejecución de este tick, de este update, y desde aquí ya no seguiría actualizando, pero entonces pasaría al siguiente loop. Con las precondiciones, lo que intentamos es asegurarnos que durante el desarrollo vamos a hacer todas estas comprobaciones. Y como hemos hecho estas comprobaciones, asumimos que en producción no van a fallar. Imaginemos que aún así no nos fiamos o que queremos controlar nosotros mismos esta excepción. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo correcto sería lanzar un throw. En lugar de tener el assert, lo comprobaríamos con un if, igual que estábamos haciendo antes, pero en este caso le diremos, o sea, no intentaremos recuperarnos si es nulo, al contrario, lo que haremos es, si es nulo, lanzar una excepción. Si esto es nulo, lanzamos una excepción que será pues una exception y el mismo mensaje, por ejemplo. Entonces, este assert ya no me hará falta, porque lo tengo aquí implícito en el throw. ¿Qué diferencia tenemos ahora? La diferencia es que este código sí que va a ir a producción. En producción, si este controlador es nulo, lanzará esta excepción y no continuaremos por aquí. Esto de aquí es 1000 veces mejor a intentar recuperar el error. Quiero decir, a intentar hacer si eso es nulo, entonces intento coger el componente de donde sea. Porque eso lo que está haciendo es ocultando un error. Y si ocultamos el error, no lo vamos a poder arreglar nunca. Es cierto que no vamos a tener la excepción, pero el usuario va a tener la misma experiencia. Es una experiencia de que no está funcionando correctamente, porque estamos intentando recuperar el componente de un sitio que realmente no es de donde viene el componente. Yo personalmente soy muy partidario de utilizar los asserts. Me gusta mucho poner precondiciones antes de empezar mi función. Digo, pues para utilizar mi función se tienen que dar estos casos. Si no se dan estos casos, no vas a poder ejecutar la función porque así es como la he diseñado. Pero ya es cosa vuestra decidir si lo que queréis utilizar es un assert o si preferís utilizar un throw. Pero por favor, no hagáis if es nulo, intento recuperarlo, porque esto es que solo oculta el error. Recapitulando, esto que tengo arriba sería una precondición y esto es lo que llamamos una cláusula de guarda. La cláusula de guarda, pues como ya habéis visto, lo que hace es proteger el código que hay por debajo. No deja pasar la ejecución si no se cumple lo de arriba. Es casi como una precondición, o de hecho podría ser una precondición, pero en el caso del assert solo va a estar durante el desarrollo y en producción no vamos a tener el assert. Sin embargo, esto sí que lo vamos a tener en producción. Otra cosa ya será cómo queramos gestionar esas excepciones, pero esto es un tema aparte. Vamos a ver un ejemplo más. Tengo aquí una calculadora con un método que dice va a sumar dos números positivos. Este código ahora mismo está sumando los dos números, pero no se está asegurando de que sean positivos. ¿Qué pasa si aquí me introducen un número negativo? Lo que va a pasar es que la función pues los va a sumar y ya está. En este caso me estaría mintiendo porque me está diciendo positivos, sin embargo está permitiendo negativos y no va a pasar nada más. Pero en otros casos, que aquí le pasemos valores que no espera, sí que pueden desencadenar en errores que no estemos esperando. Por ejemplo, si hacemos una división entre 0. Para protegernos de esto, igual que antes, podemos hacer un assert, que podemos decir que sea verdadero, que el número 1, el primer número, sea mayor o igual a 0, suponiendo que consideramos el 0 como positivo. Y haríamos lo mismo con el número 2. También tendríamos la opción de hacerlo con un throw.
Esto ya depende de nosotros, depende de cómo queramos diseñar nuestro sistema. Como he dicho antes, yo personalmente, si son casos que no contemplo, lo que hago es poner un assert. Pero si son casos que se podrían dar, pero que no quiero que pasen, entonces sí que los pondría en un throw. Vale, ya hemos visto dos formas de controlar o de evitar tener que comprobar estos nulos. Y además nos estamos curando en salud porque no estamos escondiendo el error. Volvamos al giro. Y aquí, como estáis viendo, estoy comprobando este nulo. Aquí realmente no quiero poner ni un throw ni un assert, porque como puede ser que no tenga arma al principio, pero después sí que vaya a tener arma, lo que quiero es que solo ataque cuando tenga arma. Una posible solución, que Ryder ya me la está sugiriendo aquí, es que utilice la propagación del null, que es esto de aquí. A esto le está diciendo, si esta arma comprueba que sea nulo, si es nulo, no hago nada. Si no es nulo, entonces llamo a su método. Esto es otra forma de evitarnos el tener que hacer if null. ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene es que me funciona porque weapon no es un monobehavior, pero si es un monobehavior, esta aproximación no me vale. Vamos a verlo. Ya que weapon, voy a ponerle que es monobehavior y voy a volver. Como veis, ahora me está mostrando un warning. Este warning lo que me está diciendo es que al estar comprobando el nulo, me puedo estar saltando el flujo de vida de un GameObject. Si nos metemos en la documentación, lo que nos dice es que podemos estar comprobando nulo mientras este objeto está marcado para ser destruido, pero en este momento aún no está destruido. Pero cuando lo vayamos a ejecutar, puede que esté destruido. Por eso también hay que tener un poco de cuidado cuando utilicemos este operador. Lo voy a dejar como antes. Y ahora vamos a ver otro método, el patrón nullObject. El patrón nullObject lo que dice es que podemos crear un objeto que herede de weapon que sea un objeto vacío, un objeto que no haga nada, que solo tenga valores por default. Vamos a verlo. Tengo aquí el weapon y tenía su implementación de espada. Y ahora me voy a crear un null weapon. Este null weapon es el patrón nullObject y lo que hace es nada, no hace nada. Cuando llamemos al método toAttack, no hacemos nada. Cuando se nos pregunte por una función, devolvemos el valor por defecto, el valor 0, el valor false o el valor que nos interese realmente para decir no hagas nada. Si tuviésemos métodos set, no harían nada. Si tuviésemos métodos que tuviesen que devolver otro objeto, este objeto que tengan que devolver también tendría que ser un null object. Vamos a ver la ventaja de utilizar un null object. Si voy aquí al giro, supongamos que esto lo tengo como antes, tengo en null, y lo que voy a hacer ahora es en el awake voy a inicializar el weapon. Current weapon va a ser igual a null weapon. Entonces aquí ya no me hace falta comprobar por este nulo. ¿Por qué? O bien es un arma nula que en su doAttack no va a hacer nada, aquí lo vemos, o bien es una espada o cualquier otra arma que sí que tiene una lógica implementada. Con esto ya no tengo que preguntar si es nulo, tampoco no me tengo que preocupar de si es monobehavior o no es monobehavior para utilizar el operador del null. Obviamente, si esto es un monobehavior, aquí ya no le puedo hacer este new, tendría que instanciarlo. Esto ya es como lo queramos gestionar. El patrón nullObject es muy potente y nos ayudará a evitar todos estos ifs, ya que estamos asumiendo que siempre vamos a tener un objeto que vamos a poder ejecutar. Haga lógica o no, esto realmente no nos importa, porque antes estábamos haciendo if no es nulo, hago cosas, y si es nulo, no hago nada. Y ahora simplemente lo estamos llamando y si es un nullObject, no va a hacer nada, pero si es un objeto de verdad, sí que va a hacer cosas. Con lo cual estamos reduciendo la cantidad de código y de comprobaciones que tenemos y estamos facilitando la lectura. En Java tiene una clase llamada Optional, que es una versión del nullObject, pero templatizado y mucho más potente. Así que vamos a ver esta clase. Pero antes, si aún no estás suscrito, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí estamos viendo el diagrama de la clase Optional que he implementado, aunque la clase Optional de Java tiene bastantes más métodos, pero así lo mantenemos más sencillo. Vamos a verlo. La clase Optional lo que hará será almacenar un valor de tipo t, por eso está templatizado. Este valor puede contener un valor real o puede ser nulo.
según sea nulo o no, el funcionamiento será uno u otro. Por ejemplo, en el método ifPresent, que recibe una acción templatizada, lo que hará es, si este valor es nulo, no hará nada, pero si el valor no es nulo, entonces ejecutará la acción que le pasemos. En el método orElse es como un get y lo que hará es, si el valor no es nulo, devolverá este valor, pero si el valor es nulo, entonces devolverá el valor que le pasemos. OrElseThrow es una variante del orElse, pero en este caso, si el valor es nulo, entonces lo que hará será lanzar esta excepción que le estemos pasando. Vamos a ver cómo consumirlo y después os enseñaré cómo implementar esta clase opcional. Vale, ahora en lugar de trabajar con weapon, lo que haremos será trabajar con optional weapon. Es la clase templatizada que os he enseñado. Aquí ya no voy a tener el null weapon, no me va a hacer falta. Y aquí en lugar de recibir este weapon, puedo recibir un optional weapon. O en su lugar, si lo que quiero es recibir un weapon, porque aquí estoy seguro de que va a ser un weapon, lo que puedo hacer es construir un optional pasándole esta weapon. El optional, como os comentaba antes, lo que va a hacer es almacenar este valor, o si no tiene ningún valor, lo que hará será tener un nulo. Y ahora, como no tenemos el método doAttack, ya que esto es un optional, lo que tenemos que hacer es utilizar el método ifPresent. Si está presente, ejecutamos un código. Este código que vamos a ejecutar puede ser, por ejemplo, una lambda. Va a recibir el weapon y sobre este weapon ya vamos al doAttack. Dejarme que lo formatee. Repasamos. Tengo un optional. En lugar de ser un weapon directamente es un optional. Y le digo, si esta arma está presente, llama a su método doAttack. Si no está presente, no va a hacer nada, porque internamente ya va a comprobar si es nulo o no es nulo. Con esto, el código nos va a quedar mucho más legible y no tendremos que ir haciendo if nulo hago esto, si no, hago lo otro. Pero vamos a ver qué más podemos hacer con este optional. Vamos a suponer que tenemos un método para obtener el arma. Aquí podríamos hacer el return del current weapon, pero el current weapon es un optional y nosotros queremos devolver un arma. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el método orElse. El método orElse lo que va a hacer es, si no es nulo, devuelve el valor, que sería el valor que tuviese aquí, por ejemplo. Pero si es nulo, entonces devuelve el valor que te voy a poner aquí. Y el valor que te voy a poner aquí, por ejemplo, podría ser por defecto es una espada. O en este caso, por defecto, es un null weapon. Que llame a este método, sí o sí va a obtener un arma. Si existe el arma, le vamos a devolver esa arma en concreto, pero si no, le vamos a devolver esta que estemos generando aquí mismo. O podríamos tener un arma por defecto ya instanciada antes y devolverla aquí directamente. Para ver el método orElseThrow, voy a poner otro caso. Supongamos que tenemos un repositorio de héroes, una interfaz. Este repositorio, su funcionalidad es almacenar todos los héroes y después que le podamos preguntar, pues dame el héroe con esta ID, asigna a este héroe o lo que sea. Y ahora tengo un método que es getHero, que me va a devolver un giro. Pero en lugar de devolver un giro, me va a devolver un optional. Porque puede que este giro que estoy buscando no exista. Este método recibe la ID y aquí dentro pues haría la búsqueda que tuviese que hacer. Entonces, para consumirlo, voy a crear aquí una clase y vamos a suponer que en este método estoy recibiendo la interfaz del repositorio y lo que voy a hacer es, me voy a guardar el giro que me va a dar este giro repository. Le pregunto por un héroe con la ID 123 y aquí ahora tendría el optional. Pero supongamos que yo lo que quiero es, si no encuentras este héroe, es porque algo ha ido mal. Alguien me está dando mal esta ID, que ahora está aquí hardcodeada, pero podríamos tener la ID aquí, por ejemplo. Si esto es nulo, si el contenido es nulo, es porque alguien me está pasando mal la ID, algo hemos hecho mal. Y lo que queremos es enterarnos de que algo ha ido mal, no queremos camuflarlo. Una forma de hacerlo con optional sería utilizar la función orElseThrow y aquí ponerle la excepción que queramos. Por ejemplo, ponemos una excepción y le decimos que nos ha encontrado el héroe con esa ID. ¿Qué es lo que está haciendo el orElseThrow?
Lo que está haciendo es, le preguntamos al repositorio que me busque el héroe con esta ID. Si el repositorio no lo encuentra, lo que me va a devolver es un optional con un héroe nulo. Entonces, si es nulo, se va a ejecutar este método y lo que hará será lanzar esta excepción, de forma que nos estaremos enterando de que hay un error y que lo tenemos que arreglar. La implementación del repositorio será muy sencilla. Tendríamos que hacer la búsqueda, etcétera, etcétera, pero en el caso de que no lo encontremos, simplemente tendríamos que crear un optional sin pasarle ningún héroe. Con esto ya va a ser nulo. Si encontramos el héroe, pues se lo pasaríamos aquí. Y en el caso de que no, pues no le pasamos nada. Bien, vamos a ver cómo se implementa la clase optional. En la descripción os dejaré el enlace para que os podáis descargar esta clase. Como ya he dicho antes, esta es la versión que he implementado yo. Realmente no sé cómo se implementa la versión de Java, no sé cómo está hecha, pero supongo que será algo similar a esto. Tenemos dos constructores, el constructor que lo va a asignar a nulo, realmente no va a asignar nada, pero esto ya va a ser nulo, y el constructor que le asignará el valor. Después tenemos el si está presente, que recibe la acción que vamos a ejecutar, la que vamos a consumir. Y lo único que haremos es comprobar si no es nulo, ejecuto esta función. Y sí, aquí estoy comprobando si es nulo, pero la ventaja es que lo estoy comprobando solo en esta clase optional, no lo estoy comprobando en todo mi código. El CodeSmell en sí no es comprobar esto, sino tener esta comprobación en 1000 sitios. Aquí la tengo solo en la clase optional. La función orElse lo que hace es, si el valor es nulo, devuelve este que te están pasando. Si no fuese nulo, devolveríamos el valor que teníamos guardado, el que nos dan en el constructor. Y la función orElseThrow es un poco lo mismo. Si el valor es nulo, lanzo la excepción. Y si no es nulo, devuelvo el valor. Esta clase es muy potente y en Java es muy común utilizarla. Lo que se hace es que los repositorios, en lugar de devolver un valor nulo, devuelven este optional y se trabaja con optionals, con lo cual el código te queda muy limpio. En definitiva, con estas técnicas ya no tenemos excusa para ir escribiendo if esto es nulo hago esto, si no hago lo otro, y el código nos quedará mucho más limpio y legible. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Esto ayuda muchísimo al canal, porque le dice a YouTube que este contenido es interesante. Y antes de irme, me gustaría recordaros que he escrito un ebook gratuito de introducción a los principios SOLID. La intención de este ebook es ir directamente al grano, ver los beneficios de los principios y verlo con algunos ejemplos. En la descripción y en el primer comentario encontraréis el enlace para descargarlo. Y con esto cerramos el vídeo. Recuerda suscribirte si el vídeo te ha aportado valor y compartirlo en tus redes sociales para ayudarnos a llegar a más gente. Y te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!